Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. El fenómeno migratorio, pues es un fenómeno de toda la historia, es la historia de la humanidad. Pero en este tiempo vivimos una verdadera tragedia con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, particularmente con los inmigrantes latinos, especialmente, no solo ellos, pero también especialmente lo que están sufriendo los mexicanos a lo largo del territorio norteamericano, pero muy en particular también en Los Ángeles. Y por eso hemos invitado y tenemos el privilegio de recibir a la doctora Marisa Montes de la Loyola Law School en Los Ángeles, quien nos platicará de manera presencial lo que ella ha vivido, vive y defiende en pro de los migrantes y cómo esto debemos cobrar conciencia en México y qué podemos hacer en relación a este fenómeno y esta tragedia que se vive. México, la segunda fuente de ingresos en México son las remesas, el dinero que la población mexicana que trabaja en los Estados Unidos envía a sus familiares. Y no podemos solo decir que es la segunda fuente de ingresos, como si fuera un mérito, además de los mexicanos que vivimos aquí, es un mérito de los que viven en los Estados Unidos. Y no solo es una cuestión de estadísticas, sino también debemos ser empáticos y no solo a través de las políticas públicas del gobierno mexicano, sino de la sociedad mexicana, pues entender y apoyar y sensibilizarse con esto que están viviendo nuestros paisanos. Por eso también hemos invitado al doctor Gerardo Castillo. Él es el coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Capítulo Occidente, quien también es académico en el ITESO, directivo en la Escuela de Derecho del ITESO, y también nos hablará sobre la cátedra binacional que se organiza justamente con la doctora Montes. Así que un programa muy interesante, pero sobre todo muy necesario para entender y vivir y sufrir lo que están sufriendo nuestros paisanos en Los Ángeles, California. Doctora, bienvenida, muchas gracias, mi querido doctor. Alberto. Pues bienvenida, doctora, y bueno, pues es todo un drama, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias por la invitación a ustedes dos y al colegio para estar aquí. De veras que es un privilegio y pues lo he comentado en lo que hemos platicado, estar en estos espacios es muy importante para mí, siendo que yo soy migrante y pues yo nací aquí en Guadalajara y como muchas de las personas que represento a través de mi trabajo, pues mi familia tuvo que huir a los Estados Unidos por cuestiones económicas y de seguridad. Y pues ha sido muy especial para mí poder pues hacer este tipo de derecho por lo que viví con mi familia. ¿Aquí en Guadalajara viviste? Aquí en Guadalajara, de hecho en Chapalita. Y luego que mi propia trayectoria migrante y mi trabajo me ha dejado regresar aquí a la ciudad que me vio nacer y poder hacer este tipo de labor que da pues atención a esos que están viviendo la movilidad humana, siendo gente que está en tránsito y también gente retornada, nuestros mexicanos que ahora vienen de regreso aquí a México. Y pues nada más para hablar un poco de mi trabajo, así que soy profesora de Loyola Law School, que es parte de Loyola Marymount University, y soy la directora de nuestra clínica jurídica que da atención a la comunidad migrante. Nuestra clínica ya lleva 13 años de existencia y es una clínica que da atención a través de, trabajando con organizaciones civiles, Dolores Mission, que es una iglesia jesuita, y Homeway Industries. Damos atención jurídica y nuestros alumnos hacen la representación. Y nosotros nos dedicamos totalmente al humanitario y pues asistir a personas que son de bajos recursos también. Y la idea es pues no nada más darle un servicio a nuestra comunidad, pero entrenar a los abogados del futuro en pues estar listos de hacer este tipo de trabajo. Y pues también nuestro modelo nos ha permitido pues ser muy flexibles y hábiles en poder cambiar dependiendo de las necesidades de la comunidad migrante. Y pues ahorita, como vemos que el tema está muy pesado, pues cómo es que respondemos a las necesidades de la comunidad, pero también más que nada, como vemos que las políticas en los Estados Unidos están yendo ya más afuera de la frontera, nosotros como abogados tenemos que hacer lo mismo y trabajar de una manera colaborativa si queremos darle atención a esta población
y eso es pues que me ha llegado estar aquí en el ITESO, aquí en Guadalajara de nuevo, porque la idea a través de este proyecto que tenemos con la Clínica Binacional es que sean alumnos mexicanos y alumnos estadounidenses de Derecho trabajando en colaboración para hacer esta representación holística, de trabajar uno con el otro y hacer estos vínculos internacionales que se tienen que hacer en cómo va cambiando nuestra política y el mundo. Los Ángeles es la segunda ciudad con mayor población hispana, una ciudad en un estado con una tradición demócrata, me refiero, gobernada por el Partido Demócrata, que ha sido pues más abierto a la idea de las ciudades santuarios. Nos explicabas cuando tuvimos el privilegio de recibirte hace algunos días que nos impartiste una conferencia, que eso significa ciudad santuario, que las autoridades locales no van a llevar a cabo acciones propias de la autoridad federal, no van a ser colaborativas, digamos, pero que, pues evidentemente el tema migratorio es un derecho de carácter federal, corresponde a la autoridad federal, y ahí el choque que se está viviendo en Los Ángeles con las tropas en la ciudad, con esta persecución, con un claro tinte racista y una persecución en centros de trabajo, en los campos, en las escuelas, en los hospitales. ¿Qué se está viviendo? Porque nosotros lo vemos y lo percibimos con mucha pena, pero tú lo estás viviendo ahí. ¿Nos puedes transmitir que este drama que Sí, de hecho esto es algo que de veras me he enfocado en, pues ahorita que he estado en México, de veras hablar de qué es lo que estamos viviendo en Los Ángeles. Yo me he dedicado al tema migratorio por más que 20 años y jamás en mi carrera he vivido lo que estamos viviendo en este momento. Y pues sí, Los Ángeles o California históricamente sí ha sido un estado progresista que pues tiene una población migrante de todo el mundo y que pues en los últimos, diría, 8 años, 10 años ha tomado pasos para proteger esa comunidad. Y también el otro vínculo que es muy importante, que me gusta hablar específicamente de lo que está pasando en Los Ángeles, es el impacto que está teniendo en mexicanos y jaliscienses, porque la mayoría de los mexicanos fuera de los Estados Unidos se encuentran en el sur de California, la mayoría que vienen del estado de Jalisco. Así que lo que está viviendo la comunidad migrante y la comunidad mexicana allá, pues son nuestras personas de este estado que queremos tanto, ¿verdad? Y cómo es que nosotros los podemos a nuestros familiares, entonces los que están sufriendo esto. Y bueno, lo que vemos es, como habías comentado, es que muchos piensan que santuario significa que no van a haber redadas migratorias, por lo cual no es cierto. Como habíamos hablado, es que es más como un acto político del Estado diciendo nosotros no vamos a usar nuestros recursos para ayudarte a ti, gobierno federal, en forzar tus leyes migratorias. Haz tu propio trabajo. Así que, pues, obviamente eso lo hace más difícil porque el gobierno federal, limitados en recursos, requiere mucho de las colaboraciones de agencias estatales como la policía para identificar y referir personas para el propósito de detenerlos o sujetarlos a la deportación. Y pues la administración de Trump, pues en su retórica había dicho que iba a ir detrás a lo de las ciudades y estados santuarios y pues está usando Los Ángeles como un ejemplo. Y lo que ha sido muy triste, frustrante, que hasta nos da un poco, pues nos da miedo, es el uso de fuerza, ¿verdad? Desde el inicio, la administración de Trump, cuando empezó estas redadas, entró con la presencia militar, o sea, eran agentes migratorios, pero con tanques, con acceso a pues recursos militares, y pues la ciudad de Los Ángeles pues protestaron y pues así comenzó la violencia, pero fue parte de la estrategia fue la provocación del gobierno federal para luego justificar que entraran la Fuerza Armada estadounidense a Los Ángeles. Así que yo nunca jamás en mi vida he visto marineros puestos en las calles de Los Ángeles y más trabajando en colaboración con migración para detener a las personas. Así que lo que estamos viendo no nada más es el uso de las fuerzas, pero también violentando los derechos de las personas. Así que detenciones arbitrarias, incluyendo de esas de ciudadanos, desapariciones forzadas de parte del gobierno estadounidense, o sea, deportaciones en donde no sabemos dónde las personas migrantes acaban. Los han remitido a El Salvador, pero también decías que África. El Salvador, Sudán y Libia. Así que ahorita, sí, a otros países que estarían dispuestos a llevar
pues personas migrantes que a lo mejor no pueden ser aceptados por sus propios países. Y también, pues, falta del debido proceso. O sea, una persona migrante al momento de ser detenido tiene el derecho de presentar su caso en frente de un juez, y pues vemos que el gobierno estadounidense nada más está deportando a las personas y también negándolos el derecho de hablar con un abogado, aunque sea un derecho que ellos tienen constitucionalmente. Así que las consecuencias que estamos viendo en Los Ángeles no nada más es violencia y las detenciones, pero el miedo que existe en la sociedad. O sea, económicamente el impacto que está teniendo en las ciudades, niños que ya no están yendo a la escuela, familiares que no, personas no están recibiendo la atención médica que necesitan. Personas que no acuden a concluir su trámite migratorio. Así es también. Por temor a ser detenidos. Sí, o pues sí, el temor de hasta empezar un proceso, dejando a la población mucho más vulnerable. Hay también vulnerable a violencia, o sea, la mano nada más de la policía, pero en caer de situaciones de trata laboral, violencia doméstica, de crimen, etcétera, porque tienen miedo, pues ahora reportar un crimen o que gente se dé cuenta que están indocumentados. Y en general la población de descendencia mexicana, pero también la población anglosajona en Los Ángeles ha sido empática con la comunidad migrante, o se presentan también, esperemos que por lo menos excepcionalmente, supuestos de abuso, de estar tan vulnerable el migrante que entonces voy a abusar más de tu condición y imponer cuestiones laborales más denigrantes. ¿Se presenta este fenómeno? Yo diría que están existiendo las dos cosas. Te diré, la una cosa que sí me ha dado como mucho orgullo, siendo alguien que se considera angelina, es ver cómo la sociedad de Los Ángeles ha salido en el defensa de la comunidad migrante y que hasta ciudadanos, incluyendo personas de descendencia blanca, han puesto su cuerpo como pues a una manera para bloquear las detenciones de las personas. Y también han sido por lo menos Los Ángeles ha intentado tomar pasos para también proteger la comunidad migrante, como entregar dispensa a las casas para las personas que tienen miedo de salir, ¿verdad? Acompañar niños o personas a las cortes migratorias, a la escuela, a los hospitales, como una intervención entre migración. Y creo que parte de, aunque sí hemos visto que muchas personas están siendo detenidas, o sea, estamos hablando de una población muy grande en Los Ángeles, que cuando vemos el porcentaje... ¿Qué población tiene de Los Ángeles? Sabes que me estoy olvidando al momento. ¿Cuáles? Creo que somos 13 millones. Solo en Los Ángeles. Solo en Los Ángeles. Porque toda la mancha urbana, que es enorme, será muchísimo. Sí, exacto. Y es porque las gentes están ejerciendo sus derechos y están interviniendo en estas detenciones. O sea que en Los Ángeles viven 3, 4, 5 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos. Sí, exacto. Y así que ha sido algo que tengo mucho orgullo, pero también digo, no sé qué tanto va a aguantar ese recurso. Y más cuando vemos el uso del militar de parte del gobierno federal. Y la segunda cosa es que estamos viendo esto, el abuso de las personas migrantes, más en el tema laboral. Y cuando estamos viendo, por ejemplo, las redadas que están ocurriendo en ranchos, en Home Depot, en ciertos sectores donde sí hay, yo creo que hay colaboración entre el empleador y la persona y la inmigración. Por ejemplo, hace unos días hubo una redada en un rancho de marihuana en California. Un rancho legal. Un rancho legal, porque ahorita pues estatalmente es legal, federalmente no, pero el dueño es alguien que es muy apoyante de Trump, ¿verdad? Así que aunque a lo mejor le pegó económicamente, pues obviamente la sospecha pues a ese tipo de colaboración entre el empleador, inmigración y más por la postura política. Y más que nada, esa redada que se hizo en el rancho de marihuana, no hubo consecuencias por empleador, ¿verdad? Aunque técnicamente está cultivando una droga que es ilegal federalmente, ¿y quién está pagando el precio? Y que estaría violando, entre comillas, las leyes de migración y no hubo sanción. Y no hubo sanción para él, pero para las personas migrantes que fueron detenidas sí, y hasta la posibilidad de tener cargos criminales por cultivar la droga. Y la alcaldesa de Los Ángeles bien en su defensa de la ciudadanía, ¿no? Sí. Y el gobernador también, incluso con ese amago ridículo del presidente Trump de pedir su aprehensión, su detención. Sí, eso es otra cosa, es que hemos visto que nuestro gobernador Gavin Newsom y el alcalde Mayor Karen Bass
han sido muy, muy fuertes en sus posturas en defendiendo la comunidad migrante, al punto que hasta la administración de Trump amenazó en detenerlos, por los cuales los dos respondieron que, pues, por favor, adelante, que lo hicieran. Y ahorita la alcaldesa ha pasado una serie de sus propias órdenes ejecutivas, por decir, en donde va a destruir recursos para las comunidades migrantes que están siendo impactadas. Así que, y creo que parte después, Karen Bass, que también es alguien que yo apoyo, trabajo en una de sus comisiones de derechos civiles, he sido alguien que pues tiene esta, de veras, como entendimiento de cómo es que las políticas impactan las comunidades y luego cómo impactan la ciudad en total, ¿verdad? Así que viendo que pues la comunidad migrante no es nada más en su defensa, pero sus defensas como residentes de su ciudad, ¿verdad? Y cómo eso también impacta a otros ciudadanos, como ciudadanos estadounidenses y etcétera, económicamente, acceso a la escuela, etcétera. Así que de veras que aprecio su solidaridad con la comunidad. Donald Trump ¿está respetando las decisiones judiciales o hay una tensión ahí? ¿Qué sucede? Sí, esto es algo que, o sea, los Estados Unidos tiene mucho orgullo en decir que tenemos un sistema de chequeos y balances, ¿verdad? Checks and balances. Pero sí estamos viendo, y más que el Congreso y nuestra Corte Suprema, pues obviamente están aliados mucho más en términos de su postura política conservadora. Y lo que estamos viendo que da miedo es que la administración de Trump está desafiando órdenes judiciales. O sea, nuestro sistema federal está diseñado, o sea, en que si un juez pone un alto, el gobierno federal, sea la rama ejecutiva o lo que sea, tiene que respetar hasta que se resuelva. Y eso primero se vio en el caso de cuando deportaron a personas salvadoreñas, no, pues que no fueron salvadoreñas, deportaron personas a El Salvador, ¿verdad?, que sin debido proceso, que tenían estatus migratorio, etcétera. Y un juez federal había ordenado que el avión se tenía que regresar a los Estados Unidos, por lo cual la administración de Trump no respetó. Y luego la Corte Suprema hasta demandó el regreso de personas, por luego también la administración de Trump no lo respetó, diciendo, pues ahora están en la jurisdicción de El Salvador, no podemos hacer nada. Obviamente podían. Y luego también hubo un caso recientemente con la Corte Suprema que también limitó el poder de los jueces federales, como que estamos viendo con lo que pasó con la ciudadanía, que nada más a los estados que llegaron a demandar, ¿verdad? Que también pues está endebileciendo a nuestro sistema judicial. Y eso es algo que nunca hemos visto en los Estados Unidos. Sí. Y en ese tema que señalas de la ciudadanía, entonces estamos ante el fenómeno que los hijos de mexicanos en los Estados Unidos serán americanos según la entidad federativa donde nacen. Depende del estado y la fecha de cuando nacieron. Exacto, sí. Porque Entonces se va a aplicar de manera, en los estados que no demandaron, de manera retroactiva se va a aplicar esa decisión. No se va a aplicar retroactivamente, por eso digo. Y eso digo, así que ahorita lo que estamos diciendo, si naces en el estado de California, hoy, vamos a hacer que tengo un hijo hoy, es ciudadano. Pero si nace mi hijo en el estado de Texas hoy, técnicamente no es. Pero los que nacieron conservan su nacionalidad, su ciudadanía. ¿Algún paralelismo, doctor Castillo, encuentras en este tema de la relación o de la tensión con los poderes judiciales con México? ¿O cuál es qué observas en esto que nos ha platicado la doctora? Sí. Bueno, como tú bien sabes, nuestro modelo de frenos y contrapesos, como decimos nosotros, está inspirado en gran medida también en el modelo norteamericano, que es como el arquetipo de estos mecanismos. Y pues muchas de las cosas que ahora platica la doctora Marisa, que visualizan como algo extraño en el caso norteamericano, desafortunadamente, como tú sabes, en nuestro caso, pues es algo a lo que nos hemos acostumbrado, esta posibilidad de que las autoridades ejecutivas, por ejemplo, incumplan o legislativas incluso, incumplan algunas de las disposiciones del Poder Judicial, que igual que lo que señala Marisa, debilita evidentemente este mecanismo de control de poderes, lo que es obviamente en detrimento no solo del sistema, sino en perjuicio también de las personas que vivimos en estos países también, ¿no? El doctor Pérez Cuéllar señalaba en un trabajo que presentó a la Academia de Jurisprudencia al derecho como una ficción, y no como una ficción en el sentido de una mentira, sino de una creación, una creación humana, y hacía referencia particular a las fronteras como una ficción.
Al fin y al cabo, sí tienen un fenómeno histórico que las provoca, pero es artificial totalmente una frontera, y nacer en uno u otro lado de la frontera, pues cambia completamente las circunstancias, y es justamente esa frontera que se tiene que cruzar con mucho peligro y con riesgo de la naturaleza, con riesgo de los animales salvajes, con riesgo de los otros animales salvajes que los quieren cazar, de las personas que se toman estos atributos. Y tú eres un especialista, de eso fue precisamente tu tesis doctoral, y quisiera que nos recordaras un poco de lo que sucede en México, cuáles cargos están limitados para nuestros paisanos, para los mexicanos no nacidos en México, qué no pueden, qué cargos no pueden ocupar, porque eso también demuestra cómo de este lado de la frontera, incluso a nivel constitucional, pues tenemos también cuestiones no racionales, ¿no? ¿Nos puedes recordar, doctor Sí, claro Castillo? que sí. Mira, una primera distinción de la reglamentación que tenemos en el caso mexicano frente al caso norteamericano es que en el caso norteamericano no hay una distinción, aunque es opinable, en general no hay una distinción entre los conceptos que nosotros llamamos ciudadanía y nacionalidad. Es una misma noción. Sí. En nuestro caso, en cambio, están reglamentadas de manera distinta la nacionalidad y la ciudadanía. Y el adquirir la nacionalidad, igual que ocurría en el caso norteamericano con la ciudadanía, pues puede proceder por distintas vías. Las dos principales tienen que ver con las circunstancias de tu nacimiento, en dónde naces o cuál es la nacionalidad de alguno de tus padres. En el caso mexicano eso ha ido cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, durante un periodo de nuestra historia, las mujeres no transmitían la ciudadanía ni la nacionalidad mexicana. En España también, durante Franco, ¿no? Entonces, bueno, cada país puede establecer, ¿no?, esas reglas y las puede modificar. Finalmente, es una facultad que tiene el país para definirlo. Y lo mismo ocurre también con la otra posibilidad que tiene que ver con la forma en la que se adquiere una nacionalidad o una ciudadanía, que es el caso de la naturalización, que es no por la circunstancia de tu nacimiento, sino cumpliendo con una serie de requisitos que se establecen en las normas del país del cual se quiere ser ahora nacional o ciudadano, y que tienen que ver, en muchos casos, con acontecimientos como la adquisición de un matrimonio con un nacional de ese país, o con la residencia legal durante X periodo de tiempo en ese país, o el reconocimiento de un antecesor, de un ancestro que haya tenido también esa nacionalidad, o alguna otra circunstancia que también el país puede establecer, evidentemente, las reglas de esto. En el caso nuestro, en México, nosotros reconocemos ambas posibilidades, la nacionalidad por nacimiento, ya sea por razón del lugar de nacimiento, todo aquel que haya nacido en suelo mexicano o en donde tenga jurisdicción el Estado mexicano, un barco, una embarcación, por ejemplo, con bandera mexicana, pues tiene la nacionalidad por nacimiento en función de esto que se llama el derecho de suelo, el jus soli. En el caso norteamericano, salvo lo que ahora se está replanteando, era el mismo. tradicionalmente había sido así, ¿no? Y la otra es por derecho de sangre, que también, como te digo, en nuestro caso ha ido cambiando, pero en términos generales la legislación que ahora tenemos es que todo aquel que tenga uno de sus progenitores con nacionalidad mexicana o que pueda reclamar la nacionalidad mexicana en función de sus antecesores, puede ser considerado mexicano, con independencia de que haya nacido en otro lugar o incluso con independencia de que nunca haya residido en suelo mexicano. Y en el caso... Y con la posibilidad de tener dos o más nacionalidades. Exactamente. Y en el caso nuestro, había sido un debate histórico si se podían tener dos o más nacionalidades de manera simultánea. Durante mucho tiempo se resolvió que no, que solo se podía tener una. Entonces, quienes podían tener dos o más nacionalidades en función de sus circunstancias de nacimiento, por ejemplo, alguien que era hijo de un papá mexicano y una mamá canadiense, por ejemplo, ¿no?, pero que hubiera nacido en España, pues por derecho de suelo podría haber reclamado 3 nacionalidades, pero para el Estado mexicano eso era incompatible, solo podía tener una sola nacionalidad, o mejor dicho, una sola ciudadanía. Así que como nosotros distinguimos el concepto, cuando la persona nacional llegaba a la posibilidad de ser ciudadano, es decir, a ser titular pleno de derechos político-electorales, la mayoría de edad, en nuestro caso a los 18 años, tenía que elegir cuál era la ciudadanía que iba a ejercer, con independencia de sus circunstancias de nacimiento. Eso desde los años 90, en nuestro caso, se resolvió con una reforma constitucional que ahora sí posibilita
que los mexicanos que lo son por nacimiento, ya sea porque nacieron en territorio mexicano o porque tienen alguno de sus progenitores con nacionalidad mexicana, puedan mantener simultáneamente no solo dos, sino múltiples nacionalidades, como sería el caso, por ejemplo, de la doctora Marisa, ¿no? Pues puede tener, desde la lógica del Estado mexicano, perfectamente las dos nacionalidades y las dos ciudadanías con los derechos y obligaciones que eso supone. En el caso nuestro eso ya es posible. Entonces, pensamos siempre en dos, pero podrían ser múltiples nacionalidades, ¿no? Pero en ambos Pues, supuestos, jus soli o jus sanguinis es mexicano por nacimiento. Y en el caso de los que lo son por naturalización, sí hay limitaciones Sí. para ocupar cargos Y públicos. tanto en el caso norteamericano como en el caso nuestro y en la mayoría de los estados, al menos de América Latina, que creo que tiene que ver con este hecho histórico de que fuimos pues colonias de los países europeos, hay ciertas reglas que permanecen en nuestros sistemas jurídicos que limitan a ciertos cargos el acceso, perdón, de ciudadanos que lo son no por nacimiento, sino por naturalización. En el caso norteamericano, el ejemplo es el de la propia presidencia. Solo la presidencia, ¿no? Porque la gobernatura de California la ofreció Sí. Schwarzenegger, austriaco. Alguien que de Sí. origen tiene una nacionalidad, una ciudadanía distinta y se convierte en ciudadano norteamericano. Y perdón, perdón, doctor, y en términos generales, doctora, ¿fue buen gobernador Schwarzenegger? Ay, O con eso, Evaluación. blancos y negros. sí, Blancos y sí, negros. blancos y negros. Y más que siempre me he enfocado en el tema migratorio y pues fue más conservador, pero te diré luego, más cuando salió Trump, sí salió muy Sí. pues apoyando a la comunidad migrante. Sí, sí. Perdón, doctora. Sí, No. sí. En el caso nuestro, pues por las circunstancias postrevolucionarias, llevamos esa restricción al extremo. En la mayoría de los países latinoamericanos también existe la restricción para las principales magistraturas, las presidencias, los primeros ministros, donde los hay. Pero en el caso mexicano, el constituyente del 17, Carranza y sus cuates, ¿no? Pensando en el primer círculo de Porfirio Díaz, aparentemente, de lo que se puede ver en el diario de debates, pues llevaron esta restricción mucho más allá, ¿no? Y de ahí hemos ido construyendo una serie de restricciones para los mexicanos. Por ejemplo, doctor, Lo son por naturalización. por ejemplo, desde las más absurdas, porque las otras pueden ser justificables, no necesariamente aceptadas por todos, pero hay una cuestión con cierto razón, ¿no? Pero hay otras que de plano no tienen ninguna relevancia ni ninguna justificación. Ahí lo que hace nuestra Constitución es que no solo lo restringe para las primeras magistraturas, sino prácticamente para todos los cargos de elección popular y para muchos de los cargos de designación también en las tres ramas de gobierno, ¿no? En los tres poderes, en los tres niveles de gobierno también, y se va extendiendo, va uno encontrando que el catálogo se va ampliando e incluso llega, como bien dices, pues a cosas que de pronto pueden parecer absurdas, ¿no? Los técnicos, los mecánicos, los operadores de embarcaciones, de aeronaves con banderas mexicanas, no pueden ser mexicanos por naturalización, tienen que ser mexicanos por nacimiento. Con lo cual creamos como una especie de segunda categoría, si me permites la expresión desafortunada, de mexicanos, porque ya no son extranjeros. Para Claro, nuestro sistema es son un acto mexicanos, discriminatorio, pero mexicanos absolutamente, de una claro. segunda categoría que no pueden acceder a, no solo a cargos, sino a empleos, ¿no? Que pues a lo mejor en el contexto contemporáneo no hace ningún sentido, claro. ¿no? Y que la restricción Los nació mecánicos de una embarcaciones circunstancia con histórica, bandera mexicana, no. por ejemplo. O algunas otras funciones, por ejemplo, los notarios o los corredores públicos, que no desempeñan una función, desempeñan más bien una tarea que el gobierno les autoriza, ¿no? Con fe pública, pero que no es propiamente un cargo de gobierno y que a lo mejor, pues, ahí sería más difícil encontrar cuál es la razón por la cual alguien que se naturalizó mexicano y Está cumple prohibido ahora. con todos los requisitos para acceder a este tipo de posiciones como notario o corredor no podría. No podría podría, hacerlo. pero la licenciada Juana María Sotelo, nacida en España, lo logró en su momento, ¿no? Exactamente. ¿Y qué otros cargos están vedados? Pues, por ejemplo, a diferencia del caso norteamericano, los gobernadores tampoco pueden ser mexicanos por naturalización, ¿no? Tienen que ser por nacimiento. Y en algunos estados, incluso sus constituciones prevén, que seguramente sería debatible también y posiblemente impugnable, que tengan que tener o un origen en el propio estado o cierta residencia también para poder acceder, por ejemplo, al caso de gobernador. En el caso de los ministros que ahora vemos, en el caso de jueces y magistrados que acabamos también de pasar por un proceso de elección, también es un requisito ser mexicano
no solo así a secas, sino por nacimiento. Ustedes dos trabajan en universidades jesuitas. Los jesuitas históricamente han sido la parte más brillante de la iglesia, o más inteligente. Bueno, eso es, o destaca por su inteligencia. Quizás otros digan que porque se les reserva ese calificativo solo a ellos. Pero el hecho, por ejemplo, las expulsiones en el siglo XIV, después en el XV, XVI, en Inglaterra, Portugal, España, desde luego Francia, pues lejos de descalificar a la orden jesuita, demuestra que ha sido incómodo para el poder, no como una organización opositora, sino más bien como una organización que ha defendido los derechos de los más vulnerables. Y en este tiempo, ¿cuál es, ahorita para entrar a la cátedra binacional, Gerardo, cuál es la visión y cuál es el sentimiento y lo que, cómo observa y qué está haciendo la comunidad jesuítica y en particular el ITESO en relación a esto que observa en los Estados Unidos? Sí, como bien dices, la Compañía de Jesús pues tiene una tradición educativa, ¿no?, muy amplia, de siglos, y en el caso de Guadalajara, como bien señalas, tenemos esta universidad jesuita, que incluso así se publicita, el ITESO, que digamos toda la parte de la formación está encomendada a la Compañía de Jesús, y pues busca como parte también de su propio modelo educativo el tema de la incidencia social. Desde hace muchos años, desde el 98, por poner solo un ejemplo, el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos lleva a cabo una labor a través de una que denominamos clínica jurídica, que tiene precisamente el nombre de un jesuita también relevante, Ignacio Ellacuría, y que se dedica a dar asesoría jurídica a personas que a lo mejor no pueden costeárselo de manera directa, sobre todo en materias de lo que podemos denominar justicia cotidiana, ¿no?, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil y derecho laboral. Pero pues ahora el departamento está buscando impulsar también esta metodología de la enseñanza clínica del derecho, que tiene ya una tradición muy arraigada en el caso de los Estados Unidos, que Marisa podría ampliarnos, por supuesto, mucho más, y también en el caso de muchos países de América Latina desde hace más o menos 30 años, pero que en el caso mexicano no hemos terminado de explorar como una metodología incorporada en la currícula de las universidades. Ahora se está buscando impulsar esto, no solo a través de la herramienta que ya el ITESO tiene de la clínica de Ignacio Ellacuría, sino también a través de este proyecto que atinadamente Marisa está impulsando, de crear una clínica binacional, donde converjan, como ya explicaba, alumnos y profesores, no solo del ITESO, sino también de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, a partir de este fenómeno migratorio que tiene que ver, como ya explicaba Marisa, pues con la movilidad de personas entre los Estados Unidos y México, particularmente el occidente del país, y que pues llama a esta incidencia social que el ITESO también busca. A partir de septiembre, que nos puede platicar mejor Marisa que yo esto, va a comenzar también a trabajar de manera independiente la propia clínica binacional como parte de este departamento de estudios sociopolíticos y jurídicos, de donde dependen las carreras de gobierno, derecho y relaciones internacionales, que tienen que ver evidentemente, entre otras cosas, pues con este fenómeno migratorio que tiene muchísimas aristas y que no solamente es una problemática social, sino también es una problemática que se puede abordar desde la lógica de gobierno y desde la lógica del derecho también. ¿Cuáles son los objetivos, Marisa, de esta clínica? Sí, así que pues es no nada más brindar apoyo a la comunidad migrante, pero deberás usarlo como un, como diríamos en español, pero se me está yendo la palabra, luego me pasa esto, pues un lugar de formación y de incidencia donde están los alumnos. Y algo que aprecio mucho hablando sobre los jesuitas y la dinámica clínica es que los jesuitas, pues, es la evaluación, que de veras valoran la educación, pero la educación que cree incidencia, ¿verdad? Y que hace un impacto social. Y eso es lo que buscamos hacer con nuestros alumnos. Transformar, como es su máximo. Sí, como transformar. Y pues de veras impulsarlos que piensen de una manera crítica en cómo pueden usar su carrera para hacer este tipo de impacto, ¿verdad? Para ser change makers, como diríamos en inglés. Y la idea es que esta clínica surgió
dado por mi, pues ya llevo 7 años yo como docente visitante en el ITESO, pero viendo estas conexiones específicamente entre Guadalajara y Los Ángeles. O sea, está en la ruta de la bestia, o sea, cada persona que pasa por Guadalajara usualmente tiene la mirada a Tijuana o Mexicali, y porque tienen la mirada a llegar a California. Y que pasan con un gran peligro por México. Muy gran peligro. Y luego también, pues la comunidad retornada de Los Ángeles, la mayoría se encuentra aquí en Jalisco. Y que retornan con peligro también en las carreteras. Así que ha sido interesante ver cómo estos vínculos en la ciudad y lo importante de nuestras ciudades colaborar y hacer nuestras instituciones jesuitas hacer este proyecto. Porque parte de eso es pues, que nosotros estamos geográficamente en un lugar muy importante en la migración aquí en Jalisco. Y pues a través de esta clínica es, como yo siempre digo, pues a los doctores, ¿verdad? Hacen su residencia, porque alguien que va ingresando de doctor no va a hacer nada más cirugía a una persona, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, como abogados, el derecho puede impactar la vida de una persona, hacerlo totalmente diferente un día del otro. Así que es muy importante que los alumnos ya se gradúen sabiendo cómo manejarse en estos ámbitos y también pues tener estos skills, que decimos en inglés, para que no habilidades que no nada más se pueden aplicar al derecho migratorio, pero hasta el derecho corporativo, administrativo, lo que sea, ¿verdad? Porque ya tienen esas habilidades. Y bueno, la idea es pues hacer esta formación de los alumnos y la manera que nuestra clínica funciona es que los alumnos son los abogados, o sea, ellos hacen todo desde cuando entrevistan al cliente, hacen las declaraciones, van a los juicios, hacen las entrevistas. ¿Pero lo van a hacer aquí, allá o cómo? Las dos. Sí, la idea es que identificamos casos aquí de personas retornadas y de personas que buscan pues ya refugio en México y trabajar colaboralmente sobre las necesidades legales de pues mexicanas y estadounidenses. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de un caso que ya teníamos de una niña no acompañada que pues tenía la mirada de ir a reunificarse con su familia en los Estados Unidos. Fue detenida aquí por la INM y fue detenida luego por el DIF. ¿De qué nacionalidad entonces? Venezolana. Y trabajamos en conjunto con otro profesor en el ITESO para pues explicarle al DIF el derecho de la niña para transitar y presentarse, pero cómo podíamos asegurar su traslado de una manera segura. Así que requirió una visa humanitaria mexicana para autorizar su viaje a la frontera. ¿Y en eso apoyó el ITESO? Y en eso apoyó el ITESO para que llegara a la frontera y luego para que la clínica de Los Ángeles interviera en el caso y seguir para poderla introducir legalmente. Así es, y ya tiene, de hecho, ya le aprobaron su estatus migratorio en los Estados Unidos. Pero lo importante es que los alumnos vean de cómo estos sistemas trabajan en conjunto. Y como digo, nuestras políticas migratorias... ¿Cómo aprovechar los recursos legales más que el riesgo de cruzar la frontera ilegalmente? Así más una niña de 14 años y como lo importante de asegurar su traslado de una manera segura a los Estados Unidos, pero era necesario la intervención del derecho mexicano para asegurar que ella pueda ejercer sus derechos. Y este es un buen ejemplo de lo que va a procurar la clínica binacional. Y sí, exacto, y los alumnos hacen ese acompañamiento, obviamente debajo de mi supervisión y la persona trabajando en la clínica, pero es la idea que pues ellos ya tengan estas herramientas, sepan cómo hacerlo y de la manera más ética, con el estándar más alto en términos de producir trabajo también. Así que es entrenar alumnos a pues ya saber que al momento de graduarse, cómo llevar un caso migratorio. Sí. ¿Y ingresarán todos a esta clínica o cómo los elegirán, doctor Castillo? Actualmente se está trabajando en una modificación al plan de estudios sobre todo de la licenciatura en Derecho, para que las clínicas, tanto la de Derecho Migratorio como otras en otras ramas del derecho, se incorporen como parte de la currícula. Es decir, que los alumnos tengan como parte de su formación que participar también en estas actividades. Todos los alumnos. Clínicas. Esto todavía está trabajándose, pero esa es la intención. En este momento, como funcionan las clínicas, es a través de otras materias que el ITESO ya tiene incorporadas en sus currículas, como por ejemplo algo que se denomina proyectos de aplicación profesional, que es una experiencia en los últimos semestres que tienen que cursar los alumnos de todas las carreras, donde la intención es que puedan aplicar el conocimiento de sus carreras. Proyectos interdisciplinarios. Con incidencia. Sí, algunos de ellos son interdisciplinarios. Por ejemplo, en el caso de la Clínica Ignacio Yacuría, convergen ahí alumnos también de psicología,
que, por ejemplo, en los asuntos en materia familiar, pues es más o menos evidente, ¿no? La necesidad, claro. De atender a la persona, no solamente en su problema jurídico, sino también poderle brindar asesoría o apoyo de otro tipo, por ejemplo, en materia psicológica. Ese ejercicio ha funcionado muy bien con la convergencia de estudiantes de ambas materias, de ambas carreras, perdón, de Derecho y de Psicología, y esa es la intención de las clínicas. En este momento esa es la herramienta que se tiene, pero se está procurando la modificación del plan de estudios para incorporar las clínicas como parte de la currícula también, como ya ocurre en algunas universidades, pero que, como decíamos, en el caso mexicano, pues estamos todavía empezando apenas a incorporar esta metodología como parte de las currículas de manera formal. Y es de las pocas universidades que lo están haciendo, ¿no? O la única. En el caso de Guadalajara, aunque hay muchas iniciativas de otras universidades, tanto de las privadas como de la pública, donde hay modelos parecidos, en ninguna está incorporada todavía como una clínica. Parte de la currícula, las clínicas. En otros estados sí existe, por ejemplo en Ciudad de México, por poner dos ejemplos, la Ibero y el ITAM ya lo tienen incorporado con métodos distintos en sus currículas. Y regresando a este drama que se vive, ¿cómo se sienten los mexicanos en Los Ángeles en relación a las autoridades mexicanas y al pueblo mexicano? ¿Se sienten acompañados, se sienten solos o cuál es su percepción respecto a nosotros? Sí, diría que pues creo que es algo mixto, ¿verdad? Ha habido mucho orgullo en ver cómo Claudia Sheinbaum ha sido pues pro a la comunidad migrante viviendo en el extranjero, ¿verdad? Y pues ha desarrollado programas como Abrácete México, que está pues intentado en pues ayudar con la reintegración de las personas. Y esa idea de reintegrar el 1% de la impuesto a la remesa también es un buen punto, ¿no? Sí, pero diré que sí le tengo unas críticas al programa. O sea, ahorita hay mucho pues enfoque en los consulados, por lo cual es importante, pero todavía diría que los consulados no tienen los suficientes recursos para la demanda. Y también algo que yo he sugerido cuando me ha tocado también conversar con políticos mexicanos es la importancia de traer esos recursos al interior de los Estados Unidos. Porque también a través del programa de Abrázate México es en colaboración con la INM y nada más capturan las personas que son deportadas de manera forzada, o sea, manera por el gobierno estadounidense, y no de veras toma en cuenta las personas que se autodeportan. Y te diré que muchos de los casos que estamos llevando ahorita en la clínica son casos de autodeportación. Y muchos son mexicanos que vienen a la clínica y dicen, pues yo prefiero regresarme a mi país de una manera digna. ¿Cómo es que me preparo para hacer esta reintegración en México? ¿Y sería sin sanción con la autodeportación? ¿Tener algún beneficio? Pues es que todo depende del caso y las barreras migratorias que la persona tiene y el tiempo que tienen de manera irregular en los Estados Unidos, pero es una manera donde pueden por lo menos tomar control de su regreso, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? De una manera digna. De una manera digna. Me regreso porque quiero. Y más porque cuando uno es deportado por el gobierno no te dan la oportunidad de ir por tus cosas, arreglar tus despedirte de tu familia. Despedirte de tu familia. Y pues parte de eso es por eso la clínica binacional ha sido muy importante, porque tenemos que entender el sistema mexicano y las necesidades legales mexicanas de las personas de identidad, de educación, de finanzas, de familiares, propiedades al ingresar a México, porque nosotros tenemos ese vacío allá. Y eso parte es lo que he dicho, es que si podemos traer los programas de Abrázate México al interior, para que las personas, ya los nacionales mexicanos, se pueden preparar de una manera antes de ingresar a México. Y pues por eso también parte de este trabajo es cómo preparamos los alumnos de acá en Guadalajara para recibir esas personas y no nada más, pues obviamente sí hacer trámites migratorios para las personas que están buscando refugio, pero las necesidades de las personas retornadas, porque también eso es una forma de tener que migrar de nuevo. Y que sean recibidos de manera solidaria y afectiva y no como Exacto. si se tratara de otro tipo de mexicanos. Hablas tú de esa discriminación con los mexicanos por naturalización, pero también es cierto que culturalmente de repente se encuentran atrapados porque los de aquí, no ellos, los mexicanos que estamos aquí, de repente los ven como extranjeros o como algo que está en el camino, ¿no? Y también la sociedad tiene que ser empática y fraternal, no solo
como decía al principio, a recibir sus remesas, sino con todo el afecto solidario y en el mejor sentido de la expresión patriótico, no lo digo de manera patriotera, sino de recibir a tus connacionales y tus hermanos que vienen de regreso ante esta circunstancia tan compleja. Doctora, en el primer periodo de gobierno de Donald Trump, pues también tuvo una actitud terrible e inhumana con esas jaulas que realmente eran jaulas donde internaban a los migrantes y esa perversa separación de las familias, incluso de niños y niñas arrancados de sus padres y luego, eso lo digo según las noticias, no lo sé de cierto, que sin un control exhaustivo de tal suerte que después no sabían ni a dónde los habían enviado a esas niñas, a esos niños. ¿Esto realmente fue así y se solucionó o quedó Sí, el no, problema? sí fue algo que pasó y siguen niños perdidos. Eso es terrible. Así que la administración de Biden, de hecho, pues hizo un equipo entre su administración para intentar localizar estos niños para reunificarlos con los padres, porque la cosa es que se perdieron niños y se perdieron padres. Así que porque lo que pasó es que como separaron las familias y el gobierno federal no tuvo las herramientas de pues documentar, como estamos viendo con las separaciones, pues mandaron a estos niños hacia cuidados estatales en toda la nación. Pero en la época de la informática, de la era digital, del internet, realmente es imposible saber dónde están o es falta de voluntad. Creo que es una mezcla, ¿verdad? Porque también estamos hablando de niños hasta muy chiquitos, recién nacidos, que a lo mejor no van a tener acceso al internet a encontrar personas, ¿verdad? Pues no se Pero sabe si están vivos o están en un hogar sí, o si o los padres. explotados. Sí, y de hecho hubo un caso también de unos niños que cayeron en trata laboral, se me olvidó en qué estado, pues, pero estaban en fábricas de cereal, trabajando, y eran niños que habían caído en estos tipos de cuidados. Y lo que estamos viendo es que aunque no estamos viendo esa separación familiar en la frontera, porque ahorita la frontera está cerrada, la estamos todavía viendo internamente con las detenciones de personas, ¿verdad? Porque son padres separados de sus hijos, padres detenidos con sus hijos, padres deportados con sus hijos. Aquí sí que la separación familiar se sigue viviendo. Y hablando de nuevo de México, es que luego estamos viendo el fenómeno de las familias mixtas acá. O sea, un papá mexicano con un hijo estadounidense, con una esposa salvadoreña, y cómo es el sistema para legalizarlos a todos. Así que a la consecuencia de estas políticas de deportación y separación familiar está teniendo un impacto aquí en México también. Y con el fenómeno de que de alguna manera México ya demanda mano de obra, ya hay problemas de, 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 de- de escasez de mano de obra para determinadas fábricas, entonces también habría más posibilidad de recibirlos, aunque también pues vienen muchos muy calificados y quizás no encuentren ese trabajo digno que esperan y tendrían que autoemplearse. Así que es realmente todo un fenómeno. Nosotros tuvimos una reforma en el 94 que creó un poder judicial independiente, digno, con sus problemas propios de una institución gubernamental y humana, pero con un alto reconocimiento, y se inició una carrera judicial, un tribunal constitucional, y bueno, 30 años después se nos cayó una última reforma en un movimiento que es mundial autoritario, autócrata, y el comentario es que pues yo creo que pocos podrían decir que lo vayan a venir, ¿no? Doctor Castillo, que esto fuera a suceder. Me refiero hace 6, 8, 9 años, yo creo que nadie podría imaginar, incluso quizás en el inicio del sexenio, no todos podrían imaginar hasta dónde llegaría el presidente. Esto lo quiero llevar a los Estados Unidos. Ustedes tuvieron hace 8 años el inicio del gobierno de Donald Trump con toda esta serie de actitudes pues muy autoritarias. Veían venir en el segundo periodo de Donald Trump
que iba a tener tal gravedad y tal descaro en sus políticas antimigrantes? ¿Sí lo veían venir o ha sido más de lo que pensaba? Ha sido más. Es que de hecho habíamos hablado de, pues ya sabíamos que decíamos, pues es el Trump 1.0, este es Trump 2.0 y con más ganas, porque ahora está muy enojado, ¿verdad? Y sí esperábamos que iba a haber cambios, pero no de este tipo de magnitud. Y te diré, otras organizaciones civiles en los Estados Unidos ya lo estaban viendo venir, porque yo hablando con diferentes actores y yo todavía no lo creía. O sea, abogados, por ejemplo, hay defensores en los Estados Unidos que me buscan ahora para hacer un plan de seguridad en el evento que tienen que venir a México a buscar asilo aquí, por la situación. Porque ahora estamos viendo que el gobierno no nada más está yendo a personas migrantes, para los defensores. Ahora, entonces hablamos ahora de asilo político de norteamericanos en México. Así es. Y hay Al revés. Sí, y así que es como algo que nunca hemos nosotros, y hasta digo, de un lugar muy privilegiado, que yo puedo decir que en mi carrera, aunque sí, a lo mejor el gobierno me vigila o lo que sea, nunca pensé que me pondría... Por lo menos los impuestos sí, no te les olvidas, ¿no? Sí, yo pensaba, dije, pues, no llega al punto de persecución que estamos viendo ahora. Porque de veras estamos viendo una concentración de poder del gobierno federal que está siendo estratégico y que de veras está poniendo nuestra democracia en riesgo, más que nada. Doctor Castillo, en esta misma pregunta, te lo quiero preguntar primero a ti para luego preguntarlo en los Estados Unidos a la doctora Montes. Esto que vivimos, ¿tú qué periodo, o sea, lo ves como algo de largo plazo, de mediano plazo? ¿Crees que nos vamos a quedar en esa circunstancia o en 5, 10, 20, 30 años regresaremos a una normalidad democrática de check and balance, como lo dice la doctora? ¿O esto se quedará? Y quiero preguntarte, ¿cómo lo ves en México? Si realmente hay esa descomposición que señalé o no es tanto, y si es así, regresaremos a una distinta pero normalidad democrática, y si es así, ¿en cuánto tiempo? Para luego preguntar lo mismo con la doctora Montes en los Estados Unidos. Sí, como creo que ya platicabas tú, pues parece que es un fenómeno que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Quizá en el caso mexicano y el caso norteamericano parece que llega con un poco de retraso respecto de otros países que van en la misma senda, pero aparentemente con algunos años de adelanto en ese transitar. En el caso nuestro, como dices tú, creo que estas administraciones, la actual y la anterior a nivel federal por lo menos, pues han ido gradualmente modificando una serie de elementos que se habían establecido en las administraciones anteriores y que lo plantearon también de manera abierta en sus campañas y demás para construir un nuevo modelo de Estado finalmente, ¿no? Una nueva forma de nuevo régimen. El ejercicio del poder público, un nuevo régimen que implica por supuesto modificaciones en las normas, en el derecho y también modificaciones, como hemos visto y seguiremos seguramente viendo, en las estructuras gubernamentales, en las dependencias, los organismos que existen o dejan de existir. Creo que todavía estamos en este proceso de transformación. Para algunos optimistas puede ser un cambio que beneficie, para otros que seamos menos optimistas, pues estos cambios, en lugar de plantearse como un avance, pueden ser un retroceso. Creo que ciertamente tanto los que estemos optimistas como los que no lo estemos, tenemos que estar atentos a ver cuál es el resultado o los efectos que estas transformaciones van a ir generando para poder evaluarlas y continuar por ese camino o hacer los ajustes que se requieren. Sin embargo, yo creo que, al menos en el caso mexicano, todavía estamos en este proceso de transformación. La actual administración está todavía iniciando, le quedan todavía un largo trecho y seguramente seguirá con este proceso de modificación institucional y normativa. Así que me parece que todavía estamos distantes de encontrar pues, un momento de valoración de si lo que se está haciendo es adecuado o no, y todavía más distantes de, en caso de que se evalúe como algo negativo, una reconstrucción o una nueva modificación de ese proceso. En el caso mexicano, en 200 años de historia independiente que tenemos, hemos explorado un sinfín de modelos y parece, ¿no?, que estamos todavía en eso. Antes podríamos pensar que habíamos encontrado un modelo sobre el que estábamos construyendo, que evidentemente tenía áreas de oportunidad, que dejaba, por supuesto, socialmente también a sectores desprotegidos o no suficientemente atendidos, pero parece que todavía estamos en este proceso de seguir explorando
quiénes somos, qué queremos y en ese proceso de transformación. Yo creo que podemos encontrar, en el caso mexicano, pues un movimiento pendular a través de la historia. Seguramente estamos de nueva cuenta en un proceso así, que nos está llevando, después de haber estado en un extremo, ahora al otro extremo, y muy probablemente volvamos a estar otra vez, ¿no?, en búsqueda en el futuro de otro modelo, porque quizá ojalá que no sea el caso, no cumpla con las expectativas que se están generando. Pero creo que en este punto estamos todavía en ese punto de modificar y generar expectativas. Estamos distantes de una evaluación objetiva y de una reformulación en su caso. Entonces, como dices, también de preguntarnos, me llama mucho la atención de quiénes somos. Entonces, como qué gobierno queremos y quiénes somos y qué queremos ser, ¿no? Un tanto me hace recordar las preguntas de principios del siglo de Samuel Ramos del perfil del hombre y la cultura en México, o algo del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Entonces, no solo es el gobierno, sino también la sociedad se está preguntando en ese nuevo régimen o idea de gobierno y en ese péndulo que dices, quiénes somos y a dónde queremos ir, ¿no? Sí, es una pregunta más profunda que qué tipo de poder judicial necesitamos. Finalmente, nuestro sistema normativo, nuestro sistema de gobierno, pues es un reflejo de quiénes somos, ¿no? Claro. De nuestra visión de nosotros mismos y de nuestra relación con los demás. Creo que es lo que estamos ahora también evidenciando, ¿no? Un cambio en esa posición, en nuestra opinión sobre quiénes somos y qué queremos a futuro. Vamos a ver, ojalá que nos lleve a cosas mejores que lo que hemos tenido en el pasado, pero creo que todavía falta mucho por ver para que podamos llegar a una evaluación y en su caso a un ajuste de este modelo que sin duda estamos ahora viviendo, ¿no? Un cambio de régimen, un cambio de modelo. Marisa, y en los Estados Unidos, en California. Ay, sí, te diré que sí, estoy de acuerdo con esta teoría del péndulo, ¿verdad? Y cómo es una reflexión del país y pues de los Estados Unidos. Y pues como hemos visto que los Estados Unidos ha sido un país que se ha sido más y más progresista y que ha causado luego como entorno interno y donde vemos, como digo, the ugly head, la cabeza fea de los Estados Unidos salir, ¿verdad? Y eso que también no se puede negar que los Estados Unidos es un país que se fundió en bases racistas, en la esclavitud y etcétera. El propio Partido Demócrata era su origen con el Ku Klux Klan. Así que sí, así que esto ya estaba debajo y como que va subiendo, ¿verdad? Y es algo que nosotros como estadounidenses no podemos ignorar, que esto sí es parte de la cultura y de la política. De hecho, es algo que también... Y que no pueden ignorar y que hace 50 años, 60 años todavía estaba el equal by separate, ¿no? Todavía cada quien en su camioncito y su baño, y algo que nosotros de alguna manera ya habíamos superado, ¿no? La tuvimos presidente indígena hace unos 80 años, 60 y tantos ahora, sí, 120, 140 años. ¿Verdad? Sí, exacto, y es algo que también hablo con los alumnos cuando hablamos sobre el derecho migratorio. Cuando de veras quieres ir hasta atrás, pues nuestras leyes migratorias, las primeras fueron la esclavitud. Sí. O sea, no se puede ignorar esa historia y que esa historia todavía impacta nuestra política. Y que luchaban en la guerra, pero no tenían derechos plenos. Sí, y eso también todavía es la comunidad migrante, que se pueden vender como militares, pero no tienen todos los derechos. Así que vemos estos paralelos. Y es paradójico, ¿no? Sí, exacto. Y lo que yo siento ahorita, lo que nos da mucho temor es que estos nada más sido los primeros 7 meses. O sea, les falta. Y el daño que ha podido hacer en estos primeros 7 meses no compara con lo que le queda, ¿verdad? De los 4 años. Y la cosa que vemos que también es que todavía no estamos pagando, pues, por las primeras políticas suyas. O sea, el gobierno de Biden no tuvo el tiempo de veras causar un cambio o deshacerse de los daños que ya hizo la primera administración de Trump. Y eso es lo que veo con la segunda administración. O sea, ojalá haber cambio. ¿Ves alguna enmienda y que este señor pretenda postularse? No me sorprendería por todo lo que la retórica que está llevando ahorita. Y también lo que falta es que no veo, aunque sí se ve mucho frustración en los Estados Unidos, o por lo menos en Los Ángeles, veo que la gente sale y defiende, hay mucha apatía a la misma vez. Un paralelo en México, ¿no, doctor? Sí, claro. Y se vean las votaciones también. Y eso es lo que yo temo, es que como no ha habido como un líder fijo político o un movimiento que de veras ha salido contra la administración de Trump,
que pues este sistema puede seguir y aunque él no esté en poder, alguien que lleva su misma ideología, propio vicepresidente, ¿no? Como J.D. Vance, sigue con la batuta. ¿Ves algún castigo o que siga el mismo camino en las elecciones parlamentarias del año próximo? Pues eso, pero es la misma cosa en términos que sí, no se ve como la primera administración de Trump y luego salieron las elecciones del Senado y todo, sí se veía más movimiento. Y sí vimos algo recientemente con el alcalde de Nueva York, que se considera democrática socialista, o sea, todo lo opuesto de la administración de Trump. Pero también Nueva York, o sea, me gusta mucho Nueva York, pero es una ciudad históricamente progresista, donde ese tipo de líder no es raro, no sé si no es raro. Pero si hubieran escogido a alguien así en el estado de Texas o Mississippi, luego diría, ok, algo está aquí pasando. Pero hay esa falta de movimiento y eso es lo que me preocupa, porque ahorita la base de Trump y los que lo apoyan tienen mucho poder y no se ve que van a querer cambiar a otro. ¿Es una política de Estado o una política del Tea Party de los republicanos? ¿O es el Estado, me refiero como ente político en los Estados Unidos, quien trae esta idea anti-inmigrante, anti-mexicana, anti-latina? ¿O es un grupo en el poder? O sea, creo que es el grupo que está en el poder y pues sí, ciertos estados que históricamente han sido más republicanas. Y también pues es parte de la crítica de nuestro sistema electoral, porque no es no es necesariamente por elección directa por la población, es por nuestro Electoral College. Y por eso a lo mejor, aunque la mayoría de estadounidenses viven en el estado de California, ¿verdad? O sea, la ciudad de Los Ángeles tiene la población más grande que varios de los estados, ¿verdad? Pero luego, aunque tenemos muchos votos electorales, otros no cuentan igual en el colegio electoral. Cuentan, así es. Y eso también pues causa una... Pues para nosotros desde México también es una sorpresa, más allá de las críticas y lo que se puede opinar del gobierno americano, de sus políticas públicas, unas muy liberales, muy demócratas, otras imponiendo sus armas en otros países, en invasiones y demás, cuestiones propias de la crítica según la visión de cada quien, pero no se negaba que había o hay, bueno, eso será lo que cada quien pueda determinar, pero un Estado de Derecho donde las instituciones funcionaban. Y ese ataque al Capitolio fue muy significativo, que para nosotros en naciones con una democracia naciente y con lo que ahora está pasando, veremos qué sucede tomando el comentario del doctor Castillo, pero fue realmente sorpresivo ver ese ataque, esa pretendida toma al Capitolio y después las actitudes de Trump, las actitudes de la Corte o frente a la Corte. Pues realmente nos sorprende que estemos hablando de los Estados Unidos, no de alguna nación inestable, y no diría nombres para no sonar despectivo con algunas otras, pero naciones donde esto ha sido algo relativamente común, pero Estados Unidos, el campeón, entre comillas, de la democracia, increíble, y nos parece que esto esté sucediendo, doctor. Pues muy bien, ¿alguna reflexión final primero, doctor Castillo, para cerrar el programa del día de hoy? Pues me parece que en esto que ya se platicaba, el tema de la migración no es algo nada más que ocurre de aquel lado de la frontera, como ya dijo atinadamente Marisa, es un fenómeno transnacional y que creo que tenemos que estar muy atentos también en el caso de nosotros como mexicanos, de este apoyo que podamos brindarle tanto en lo social como en lo jurídico, por supuesto, a los mexicanos que estarán retornando seguramente como parte de este proceso que se está viviendo a México, porque ese retorno que no es el flujo ordinario o al que estamos acostumbrados, supone también una serie de problemas nuevos que el derecho y que en general la sociedad tendrá que enfrentar y que es parte pues de nuestra labor también ahí como abogados. Que debe enfrentar y que el gobierno de la República debe mostrar su solidaridad con presupuesto, no solo con discurso. Entonces habrá que disponer partidas presupuestales para hacer posible y se sientan apoyados todos aquellos que han contribuido tanto a la economía mexicana. Doctora. Sí, algo que estaba diciendo y es que México ahorita tiene un foco internacional en sobre cómo va a responder, no nada más a las políticas de Trump o la política migratoria,
siendo del país vecino de los Estados Unidos que va a recibir altamente números de retornados y que ahora es un país de destino final. Así que México está en un lugar donde de veras puede ser un ejemplo internacional. Y aunque también ya le he pedido muchas cosas al gobierno federal, es pues también cómo podemos movilizar ciudadanos mexicanos, sean que viven fuera de México, como las personas indocumentadas que yo pues atiendo, y mexicanos aquí, para de veras impulsar no nada más reforma, pero ayuda, apoyo a esos connacionales que van a estar regresando aquí y que de veras pueden estar en una situación muy vulnerable, donde pueden ayudar a México mucho o caer en otras situaciones mucho más peligrosas que los van a impactar a ellos. Así que pues parte de lo que está haciendo el trabajo aquí, más con ustedes como abogados, es que nosotros podemos hacer jurídicamente para apoyar a esta población. Pues muchas gracias por estar en La Toga, Marisa, Gerardo, en tu colegio, y mucho éxito en esta clínica binacional y en todo ese esfuerzo tan importante que haces, Marisa, en Los Ángeles. Toda nuestra solidaridad, empatía y pues tratar de reflejarlo no solo con palabras, sino con hechos, como esa clínica que ustedes están por iniciar en septiembre en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y seguirnos en el programa La Toga. Hasta pronto.